Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí tan puntualmente, pero fundamentalmente muchas gracias también a Joseph Figueras, que realmente ha tenido la generosidad de compartir con nosotros, en medio de una agenda muy complicada, un tiempo valioso para poder transmitir sus conocimientos y toda su experiencia. También le quiero agradecer públicamente al doctor Martín Saviñoso, director del programa Sumar, quien generosamente nos ha puesto en contacto con él y ha intermediado en todas las gestiones. Y por supuesto al equipo técnico, en nombre de David Dotto también, que ha permitido que esta conexión se pueda llevar adelante. Bueno, tengo un rol difícil porque en 6 renglones me pidieron que presente a una personalidad como Joseph Figueras, y simplemente he tomado alguna de sus múltiples actividades y sus múltiples trabajos. El doctor Figueras es magíster en salud pública, es doctor en economía, es director del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud, es director del Centro Europeo de Políticas Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud en Bruselas, asesor de más de 40 países de Europa y de la región, y presidente del Consejo de Acreditación de APEA, Agencia para la Acreditación de Educación Pública Sanitaria. Es miembro honorario de la Facultad de Medicina y Salud Pública de Gran Bretaña, distinguido 2 veces con el premio de la Asociación Europea de Salud y Gestión para la mejor publicación anual de políticas y gestión, y ha recibido muchísimas distinciones y es autor de múltiples trabajos. Bueno, no quiero ocupar más el tiempo. Joseph, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, espero haber sido correcta en tu presentación, tú lo dirás, y bueno, estamos deseosos en escucharte, así que muchas gracias nuevamente por tu tiempo y adelante con la conferencia. Gracias. Muchísimas gracias. Has sido tremendamente generosa con tu introducción, te lo agradezco mucho. Lo que yo quería hacer en estos minutos, a ver cómo funciona, es lo que he entendido que sería útil, sería daros una visión general de cuál es el impacto de la crisis financiera en los sistemas sanitarios en Europa y de qué manera estos han dado una respuesta a esta crisis financiera. De alguna manera, esta crisis, si no la crisis financiera, la crisis económica, estábamos esperando ya esta crisis, sea a través de los costes de la tecnología sanitaria, sea a través del tema del envejecimiento de la población. La crisis financiera en el viejo continente nos ha permitido, desde una perspectiva quizá que suene un poquito sarcástica, pero los que estamos estudiando el tema, nos ha permitido tener una idea de cómo reaccionan los sistemas sanitarios ante una crisis, unas reducciones del presupuesto sanitario tan impresionantes como las que hemos visto en países como Irlanda o España. Voy a ver si puedo compartir las transparencias, el vídeo, a ver cómo funciona. Start. ¿Podríais confirmarme si veis las transparencias, el PowerPoint? Sí, cómo no, todavía no. Ahora sí, ya está perfecto. Ah, sí, perfecto. Me preocupa que el PowerPoint es un poquito complicado, demasiada dinámica y no sé si se ve bien. Si en algún momento no se sigue bien, por favor, decírmelo y no habrá ningún problema para utilizar otro mecanismo distinto de comunicación. A veces, como todos sabemos, nos fiamos demasiado de los PowerPoints. En fin, como veis aquí, en esta primera transparencia, hablamos de lo que se llama, y disculparme que sea en inglés, no he sido capaz, no he tenido tiempo de traducirlas al castellano, pero como os decía antes, me sirve un poquito para no perderme yo mismo y compartir algunos mensajes humildemente con vosotros y esperando que sean de alguna utilidad. Hablamos mucho en este viejo continente de lo que es la construcción del Health Systems Resilience, es decir, de la resistencia a los sistemas sanitarios. Estamos hablando de que las crisis van a llegar una tras de otra y hemos de aprender, antes de que la crisis llegue, cómo construimos la resistencia a este sistema sanitario. Veamos primero el impacto, la barbaridad, el enorme impacto que ha tenido esta crisis. Hablábamos de una curva de
aumento de coste sanitario que parecía que no iba nunca a descender. Es decir, la crisis ha tenido al menos un aspecto positivo, que está conteniendo costes. Aquí ven en esta diapositiva, pueden ver lo que es el crecimiento, la rate de crecimiento anual del gasto público en salud. Y fíjense ustedes como a partir del 2009 una media de todos los países de la OCDE pasa de números de 4.5% de crecimiento anual a casi 0% anual como media de los países de la OCDE. Fíjense ustedes en esta transparencia como este crecimiento de esta curva que parecía que no iba a descender nunca. Algunos hablaban de que el porcentaje del Producto Nacional Bruto en gasto sanitario iba a llegar al 95%, continuando con esta curva. Fíjense ustedes como en los años 2009, 2010, 2011 tenemos un aplanamiento de todos los países y de algunos un descenso importante. En esta transparencia pueden ver el impacto en algunos países concretos. Fíjense ustedes en Irlanda, por ejemplo. Pasamos de un crecimiento de alrededor de un 5% en el año 2007-2008, que es el color morado, y fíjense ustedes cómo Irlanda tuvo que absorber en el 2008 al 9, 9-10, 10-11 y 11-12 impactos de 5, 10, 15% anual acumulativo. Claro, me estoy olvidando que Argentina ha pasado también recientemente por unas crisis importantes y quizá a ustedes no les parezca esto demasiado importante o escandaloso. Para nosotros esto ha sido bastante duro de absorber y hemos aprendido mucho, como y he repetido a la saciedad, cómo los países han tenido que hacer recortes para absorber estos descensos del gasto sanitario. Fíjense ustedes en Portugal, Latvia, Grecia y Croacia. Pero ¿qué es resilience? ¿Qué es resistencia? Pues tenemos aquí unas imágenes interesantes de lo que es resistencia. Queremos que nuestro sistema sanitario sea como esta flor en el desierto, sea como este árbol que se resiste al viento de la crisis, que se resiste a la sequedad del desierto. Y vamos a ver cómo lo hacemos y sí podemos hacerlo, Es decir, resistencia se refiere a la habilidad intrínseca del sistema a adaptarse, responder a lo que son shocks y presiones no esperadas en el sistema sanitario. Y no solamente sobrevivimos, sino que volvemos más fuertes de lo que éramos antes. Fíjense ustedes qué atractivo es el concepto. ¿Pueden confirmar que me oyen bien? Porque desde mi parte parece que la comunicación se corta y no sé si está hablando conmigo mismo solo. Se escucha muy bien, Josep. De acuerdo. No duden en decírmelo porque podría ocurrir. No, te avisamos. Fíjense ustedes lo que decía el ministro de Salud griego, 2 ministros atrás, y han cambiado 3 veces de ministro, no 2, 3 veces de ministro. Esto era 2 años antes en el Fórum de Gashen, estaba ya facilitando aquella sesión, y nos decía Adonis Georgiades, nos decía, no estamos simplemente en una crisis, sino que esta es la nueva realidad. Y curiosamente, hace 2 semanas estaba facilitando la sesión con el nuevo ministro griego, que nos hablaba de la crisis en estos momentos, y mientras este ministro absorbía toda la culpa de su crisis, el nuevo ministro, como pueden imaginarse, con Tsipras y seguro que están siguiendo, aunque de lejos, la crisis griega, nos decía que toda la culpa era, por supuesto, la Troika y era de la Unión Europea, y estaba criticando al comisario europeo de salud por no ayudarlos en esta crisis, no solamente del sistema sanitario y económica, sino también, como habrán oído hablar ustedes, de la crisis de los refugiados, en los cuales Grecia está teniendo una parte muy importante de la carga. Es decir, es interesante seguir la crisis en Europa hablando con los distintos ministros griegos. Pero fíjense ustedes, la solución la tenemos de los japoneses. Aquí es lo que decía el ministro de Finanzas, el ministro de Economía japonés. Decía, en los ancianos, el tema de los ancianos, que es una crisis importante financiera, el problema sería resuelto si los dejábamos que se murieran rápidamente. Porque fíjense ustedes, si se mueren los ancianos, el gasto sanitario desciende rápidamente. Esta es la solución del ministro de Finanzas japonés, y esto no me lo invento, esto es lo que dijo en televisión y en la prensa. Tuvo problemas serios con su primer ministro, claro. Pero
les voy a dar la solución final. Fíjense ustedes, esto es el barco de los sistemas sanitarios que se encuentra con la presión y la crisis, un iceberg. ¿Y qué pasa? El hundimiento del estado del bienestar. Pero tenemos aquí a una tripulación, nuestros políticos sanitarios, que van a asegurarse de que el sistema sanitario, que este barco, el Titanic, no se hunda, para hacerlo muy resistente al próximo iceberg que nos encontramos. ¿Y cuáles son las soluciones? Pues miren, en algunos países simplemente van tocando música y dejan que el país se hunda, que el estado de bienestar se hunda. Otros hacen mucho ruido, están rearranging the deck chairs, están reorganizando las sillas de la cubierta del Titanic. Otros están organizando los botes salvavidas para los privilegiados, que esto no se hundan con el resto del Titanic. Otros están desarrollando visiones estratégicas para solucionar los problemas. Finalmente, me gustaría pensar que nuestra tripulación está pensando en liderazgo y gobernanza en un momento difícil, y este va a ser mis resultados, mis conclusiones finales de la presentación. Hasta aquí el capitán, el ministro de Salud de nuestros países, que está llevando el liderazgo para asegurarnos que vayamos a resistir el iceberg de la presión de costes y crisis. Lo que quería hacer en estos minutos es decirles que el observatorio, como muchas otras organizaciones, tiene recursos que pueden bajar fácilmente de la web, donde hemos analizado estos temas de la saciedad. Uno de ellos tuve el placer de editarlo sobre el impacto de los sistemas sanitarios sobre la salud, la riqueza y el crecimiento económico, uno de los argumentos que estamos utilizando en Europa. Aquí les voy demostrando, enseñándome, compartiendo con ustedes algunos recursos de evidencia que tenemos en nuestra web, y quizá hablarles de los dos últimos, se me ha atascado el PowerPoint. A ver, las dos últimas presentaciones que tenemos, las dos últimas publicaciones, una se llama Crisis Económica, Health Systems and Health in Europe, y la otra hace un análisis de la experiencia de los países más afectados por la crisis. Si tienen tiempo, vayan a nuestra web y descarguen este material, porque les dará con mucho más rigor, espero, el análisis que les presento en unos minutos hoy. Aquí tengo mi menú. Este es un menú que hemos construido, un menú muy simple, muy simplista, pero que nos sirve cuando hablamos con nuestros ministros, con nuestros tomadores de decisiones, para discutir cuáles son las opciones, cuál es el menú para asegurar que nuestros sistemas sanitarios sean más resistentes. El primero es proteger el presupuesto sanitario. Ir al ministro de Finanzas y decirles, señor ministro, señora ministro, salud es riqueza, por favor, déjenos en paz y no nos recorte nuestro presupuesto sanitario. En momentos de crisis es el momento precisamente en que debiera de aumentar su presupuesto sanitario. Ahí les contaré un poquito los argumentos que ustedes conocen bien, les contaré lo que hacemos nosotros para demostrar al ministro o la ministra de Finanzas que debe poner más dinero en salud. La segunda es sostener la financiación a través de mecanismos adicionales de recursos. La tercera es pasar del debate en contención de costes y rationing, racionamiento supongo sería la traducción, a hablar de cobertura efectiva. La cuarta sería cómo sacamos más eficiencia al sistema sanitario, cómo ponemos más presión al sistema para aumentar el desempeño. Y finalmente la gobernanza. Acuérdense ustedes de mi capitán del Titanic y cómo hacemos que nuestros capitanes de los sistemas sanitarios respondan mejor liderando nuestro sistema sanitario a través de la crisis. Vamos a dedicar unos minutos a cada uno de ellos. Perdonen por ser simplista, pero he pensado que quizá darles este menú general y luego indicarles los recursos, la evidencia que tenemos, para quizá animarles a que la consulten con más detalle, con más tiempo, sea mi mejor valor añadido en estos minutos que ustedes tienen el detalle de compartir conmigo esta mañana. Proteger el presupuesto sanitario. Vamos a ver. Aquí les enseño un triángulo, no sé si han tenido tiempo de verlo. Es un triángulo que con mi compañero Maki desarrollamos para una conferencia de ministros
justo al principio de la crisis 2008, no sabíamos que la crisis venía, y que llamamos el triángulo de salud es riqueza. Y en este triángulo tienen tres partes. El impacto de salud de los sistemas sanitarios en salud, que es cuestionable, porque como sabemos la salud no solamente viene dada por sistemas sanitarios, sino por nuestras intervenciones en los determinantes de salud. Segundo, en la base del triángulo, el impacto de salud en la riqueza, que por supuesto es un círculo virtuoso, sino vicioso, virtuoso. Cuanto más salud, más riqueza, y cuanto más riqueza, más salud. Y finalmente, la tercera parte del triángulo es los sistemas sanitarios en sí mismos son una parte del sistema económico, son una parte productora del sistema económico. Vamos a analizarlo. En la base del sistema, la base del triángulo, quería decir, perdonen, tenemos salud es riqueza. Ahí tenemos varios estudios, no solo nosotros, sino muchos otros, demostrando el impacto que tiene el ill health, la enfermedad y la salud, en el crecimiento económico. Tanto en temas de empleo, tanto en temas de absencia laboral, tanto en temas de productividad. La evidencia ahí es enorme y cuando está bien presentada puede ayudar a convencer a nuestros ministros de finanzas de que deben de continuar protegiendo nuestro presupuesto sanitario. Segundo, como les decía, bueno, los sistemas sanitarios son una parte importante de la economía. En principio son parte de investigación y desarrollo, son las partes más importantes de empleo. Si uno tiene una visión keynesiana, pues no hay que preocuparse, hay que invertir más en el sector público para dar más empleo, para que haya más empleo, para que la gente gaste más y la economía funcione. Es decir, los sistemas sanitarios tienen una parte muy importante en la economía. Ahí hay varios estudios sobre exportación, sobre investigación y desarrollo. Hay estudios, compañeros míos como David Stuckler y Martin McKee han estado estudiando cómo invertir en salud tiene un impacto en crecimiento económico. Han hecho varios análisis comparando el sector armamentístico, incluso el sector armamentístico, otros sectores de la economía con salud, demostrando que el retorno en crecimiento económico era más alto invirtiendo en sistemas sanitarios. Y finalmente está el tema del impacto de los sistemas sanitarios en salud. Ahí, como ustedes saben bien, en este grupo hemos de ver cuál es la costo-efectividad de muchas de las intervenciones, porque también sabemos que estamos tirando el dinero en hay mucho waste en muchas de estas áreas, ¿no? Aquí en el medio me permito hacer un poquito de anuncio de marketing en nuestro estudio, que miró estos tres aspectos del triángulo, estuve estudiando estos aspectos del triángulo y cuál era la evidencia. Segundo, ¿cómo sostenemos la financiación? Bueno, ahí, si tienen el tiempo de mirar nuestra investigación, nuestro trabajo, hemos visto varios mecanismos que ante la crisis financiera los países han adoptado. Algunos han aumentado los transfers del presupuesto general a los presupuestos sanitarios. En los países donde tenemos Social Health Insurance, seguro sanitario, obviamente con el desempleo, los premiums, las contribuciones han bajado y por tanto hemos visto aumentos de presupuestos generales para incluirlos en salud, para intentar proteger el impacto negativo de la crisis económica sobre el presupuesto sanitario. Es interesante ver algunos países que han utilizando fórmulas countercíclicas, ¿no? Es decir, algunos países, curiosamente los bálticos, Estonia tenía un presupuesto en su seguro sanitario en caso de crisis, donde han podido aumentar el gasto sanitario en momentos de crisis. Es decir, tenían una reserva para compensar en momentos de crisis. En algunos países han aumentado las contribuciones de Social Health Insurance. Por supuesto, esto es preocupante, porque esto quiere decir un aumento en los costes de productividad y, por tanto, una economía globalizada, problemas a la hora de competir. Mejor colección de premiums, porque en algunos países tenemos mucha parte de los profesionales, que no están profesionales, quería decir, parte de los trabajadores que no están contribuyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá una de las áreas que ha sido más sexy, si me permiten, es toda la área que se llama en inglés sin taxes, o los presupuestos del pecado, es decir, el pecar con alcohol y tabaco, y por tanto si pecamos con alcohol y tabaco
habrá que pagar más impuestos. Se ha hablado mucho del tema de impuestos sobre alimentos grasos, sobre azúcar, y tenemos ejemplos, varios de ellos, y varios estudios sobre el impacto que están teniendo. Claramente el impacto de los impuestos en alcohol y tabaco está teniendo un efecto positivo, como saben ustedes mejor que yo, conocen esta literatura bien, en la utilización, todo depende por supuesto de la elasticidad, pero en los health behaviors, si quieren ustedes, la conducta de salud de las personas a la hora de fumar y beber, está menos claro el tema de azúcar y grasas, ¿no? Porque a veces tenemos elasticidad cruzada, a veces vemos que la población disminuye la compra de alimentos grasos, pero luego lo que hace es utilizar más azúcares. Es decir, hay que buscar mecanismos para compensar con incentivos negativos y positivos, es decir, haciendo subsidios a lo que son los vegetales, las frutas, etc. En fin, estos temas los conocen ustedes bien, simplemente animarlos a que miren la literatura europea y lo que estamos intentando en esta área. Pero como les decía, hay realmente experiencias positivas que han traído más dinero al sistema. Está claro también que este dinero no ha ido siempre a salud, no ha sido earmark para salud, sino que ha ido a otras áreas de impuestos. Pero en fin, al menos esperemos que haya un cambio en el behavior, en la conducta de salud de nuestra población. Tercero, estamos intentando hablar con nuestros ministros diciéndoles que no es racionamiento, sino se trata de cobertura efectiva, se trata de value-based coverage. No, perdonen que esté destrozando nuestro idioma, precioso idioma castellano, es que simplemente lo utilizo poco, al ser las transparencias en inglés no me salen las traducciones, así que me disculpo. No son anglicismos, no creo que el inglés sea mejor que el castellano, simplemente no me vienen a la cabeza las traducciones, por tanto me disculpo de nuevo. El debate que tenemos con nuestros países es decirles, están ustedes ahora racionando directamente porque hay que sacar el dinero donde esté. Por favor, fíjense ustedes que hay espacio para ir hacia la cobertura efectiva, es decir, hay espacio para recortar áreas donde sabemos que no son efectivas o costo efectivas. Aquí simplemente es una diapositiva que les da una idea de cuál es el porcentaje de financiación del sistema sanitario que viene de impuestos generales, que viene de seguros sociales, que viene de privado out of pocket y que viene de seguro privado. Hay todo un debate. Salgo ahora dentro de unos minutos a Eslovenia, donde es uno de los países que la Unión Europea está poniendo presión para que aumenten el porcentaje de seguro privado en su sistema, y vamos a hablar con los ministros de Salud y de Finanzas para ver cómo se podría hacer y si debe hacerse. Pero tenemos una experiencia parecida. En 2 semanas vamos a Irlanda a hablar de un tema parecido. Es decir, el debate en estos momentos es este porcentaje entre impuestos, entre gasto público y privado apropiado. ¿Deberíamos aumentar el privado? Lo dejo a sus manos. Este cubo nos ha sido muy útil y lo conocen ustedes bien. Este cubo viene de mi compañero codirector del observatorio Reinhard Busse, pero mi otra organización, la OMS, lo puso en el World Health Report sobre Health Finance, sin poner que era Reinhard Busse que lo había desarrollado. Pero me parece que es una buena manera de presentar este debate. Las 3 cuestiones que discutimos con nuestros ministros es cobertura universal, toda la población, debemos dejar parte de la población fuera, número 1. ¿Qué beneficios debemos de tener dentro? Y tercero, ¿qué proporción de copago? Ustedes como economistas lo entienden esto muy bien y no hace falta que yo se lo explique, pero esta manera de llevar el debate y de llevarlo de un debate que es meramente político en muchos países, y debe de serlo cuando hablamos de la contribución pública y privada, nosotros lo que hacemos es llevarlo al debate técnico. Es decir, que hay un debate privado que es importante, político quería decir, pero hay un debate técnico también, que hay que diferenciar qué población debe estar cubierta,
qué beneficios y qué copago. De una manera muy resumida y tremendamente difícil, y discúlpenme por como le estoy bombardeando con información, pero mi objetivo era darles una imagen general de lo que está pasando. Quizá en otro momento podemos dedicar más tiempo a cada una de estas áreas, cada una de ellas merecería varias presentaciones y debate, pero si les animo a que vean nuestro material en donde esto está desarrollado en mucho detalle, pues ya estaré yo contento de nuestro intercambio hoy. Aquí les presento cómo los países han respuesto a este desafío en cuanto a población, beneficios y copago. Algunos no ha habido cambio, otros han disminuido la cobertura de la población. Países como España dejó de cubrir a los emigrantes ilegales, y ustedes habrán oído muchísimo del debate de los refugiados. Estoy contento de comunicarles también que España ha cambiado y está ahora cubriendo a estos inmigrantes ilegales. Beneficios, ha habido un cambio de beneficios en muchos países, algunos decreciendo, disminuyendo la cobertura, sobre todo en áreas como productos farmacéuticos, pero no entiendan ustedes que esta disminución de cobertura ha sido siempre negativa. Les hablaré en unos minutos cómo hemos disminuido la cobertura de productos farmacéuticos que de hecho no eran efectivos. Es decir, ahí está lo que estamos hablando de cobertura efectiva. Es decir, disminuir cobertura no es necesariamente negativo. Y algunos países han aumentado, muchos de ellos han aumentado lo que es el copago, lo que es user charges, out of pocket, con efectos mixtos. Si el copago se dirige a áreas, a beneficios que de alguna manera no son coste efectivos, bienvenido sea el copago. Pero si el copago se dirige a servicios que son coste efectivos, obviamente el copago tendrá un efecto muy negativo, como ustedes saben muchísimo mejor que yo. Tenemos muchos datos, voy a pararme solamente en una transparencia, la que tienen ustedes delante de ustedes, en los cuales les enseño, les demuestro cómo algunos países han aumentado la cobertura de la población, otros la han disminuido, como algunos han disminuido copago. Es decir, Bélgica, el sitio donde estoy sentado hoy en Bruselas, disminuyó los copagos porque entendió que en estos momentos la población vulnerable, debido a la crisis, no podía pagar copagos y por tanto lo que debíamos hacer es disminuir los copagos para aumentar el acceso a la población más vulnerable. Otros, como les he dicho, han aumentado este copago. Pero en fin, para darles una idea, algunos han reducido los beneficios, los servicios, algunos basado en evaluación de la evidencia, otros un poquito de forma intuitiva. La transparencia que más enseño en estos momentos en mis charlas, hablando con políticos sanitarios del observatorio, no sé si saben ustedes lo que es, pero pretende ser, esperemos que sea, una organización que se dedique a lo que es el knowledge broker, que se dedique no solamente a hacer el análisis comparativo, sino a hacer la transferencia de conocimientos. Una de las transparencias que más enseño es la que tienen ustedes delante, que seguro que conocerán, es vieja ya, el 2009 del BMJ, en la que nos recuerda que más que un 50% de las intervenciones que estamos pagando en nuestros hospitales hoy no sabemos si son efectivas. Y un porcentaje significativo sabemos que son dañinas. Ahí es el mensaje más importante que intentamos dar a nuestros decisores, tomadores de decisiones. Concéntrense ustedes en estos momentos en hacer recortes si ustedes quieren, pero por favor utilicen la evaluación de tecnología sanitaria, por favor utilicen listas negativas para aquellos medicamentos que sabemos que no son efectivos. Plantéense ustedes si quieren poner copagos que sean ligados al value-based, a la efectividad de estos servicios, etcétera, etcétera. Porque hay espacio para racionar, para hacer ahorros y no tener un impacto negativo en la salud de nuestras poblaciones. Tercero, o cuarto, perdonen, ya voy concluyendo, no sé si estoy en el tiempo apropiado todavía. No, estás muy bien. La cuarta parte sería, llevo media hora creo, la cuarta parte sería squeezing efficiency, cómo aumentamos el desempeño.
Ahí tenemos los usual suspects. ¿Se acuerdan ustedes de la película aquella Usual Suspects, no? Ahí es donde como decía el chiste aquel, como decía aquel ladrón de bancos, le preguntó el juez, ¿y usted por qué va a robar los bancos? Y él dijo, pues porque ahí está el dinero. Pues bueno, ahí es donde está el dinero. Hospitales, atención primaria, atención integrada, intentar ligar el pago de servicios al desempeño, utilización de los recursos de forma más efectiva, y quizá podemos soñar que ahora ha llegado el momento de decir que la prevención es mejor que la cura y que estamos ahorrando dineros. Estas son algunas de las áreas donde nuestros países han hecho esfuerzos para ahorrar recursos. Los conocen ustedes bien, seguro tienen sus propias iniciativas en Argentina. Déjenme que les dé una visión de nuevo muy general, muy superficial, por lo que me disculpo una vez más, de qué tipo de intervenciones estamos utilizando en el viejo continente. Quizá antes de decirles estas intervenciones, les pongo en una transparencia que quizás es la que más me ha costado comunicar, la que menos se entiende en nuestros políticos sanitarios, sobre todo en los políticos en el área económica. La sostenibilidad y los ahorros no son iguales a la eficiencia. Es decir, el ministro de Finanzas va a hablar con el ministro de Salud y le dice, miren, tenemos un recorte de presupuesto y esperamos que usted sea eficiente y ahorre un 5%, un 10%, un 3% este año. Han visto ustedes antes los números que les he enseñado. Pero esto no quiere decir que los ahorros se hagan siempre a través de ahorros basados en eficiencia. La eficiencia tarda tiempo en muchos casos. Muchas intervenciones que esperemos que sean eficientes no lo serán hasta el cabo de unos años. Eficiencia no quiere decir ahorros, y ahí me perdonarán ustedes, no les estoy a ustedes enseñando economía, ustedes saben mejor que yo, pero estos conceptos tan básicos de eficiencia no se entienden. Al menos, quizás sus políticos sanitarios y economistas fiscales sean más inteligentes que los nuestros, pero no entienden la diferencia entre eficiencia. Uno puede ser eficiente gastando más dinero, pero que eficiencia no necesariamente quiere decir sostenibilidad. Esto son las áreas más complejas a comunicar en nuestros debates. Y ahí les voy a les voy a listar los usual suspects, los sospechosos habituales. Hay noticias buenas y malas, es decir, es verdad que hay un énfasis en practice guidelines y protocolos, es decir, ahora vemos como los médicos se están poniendo las pilas y dándose cuenta de que no hay dineros y que hay que cogerse más en serio todo el tema de los protocolos y los guidelines para ser más costo efectivo. Vemos que el área de innovación, que no es oro todo lo que reluce, que dentro de la innovación hay mucho gasto innecesario. Sin embargo, lo que sería el área de Electronic Health Records, lo que sería el área de la historia clínica electrónica, está demostrando ahorros y mejoras en calidad. Y vemos países, perdonen que no reconocerán estos países, estamos utilizando la jerga europea. Ahí tenemos a Dinamarca, Suecia, Holanda, Austria, Reino Unido. Tenemos algunas mejoras en el pago por servicios a través de Case Mix, GDRs. Hemos visto importantes mejoras en procurement, como es procurement es castellano, la compra de servicios, el que tenemos, por ejemplo, países que cada hospital compraba sus propios servicios, sus propios medicamentos, tecnología, ahora se están juntando para utilizar aquello que era muy conocido y es muy conocido, que se llama economías de escala. Fíjense ustedes, estamos descubriendo las economías de escala e incluso, a pesar del debate de la Unión Europea, los países ahora se están juntando para hablar de compra de vacunas entre países europeos y están utilizando a la Unión Europea, la Comisión, para este tipo de intervenciones. Estos son buenas noticias, son menos buenas noticias para las compañías farmacéuticas, pero ahí hay ahorros importantes. El área donde han sacado más dineros es el área farmacéutica.
Es decir, en una amplia, si ahora ustedes quieren aprender, o quieren aprender lo que está pasando en Europa, estamos viendo una innovación tremenda en el área de ahorros en productos farmacéuticas, en compra de productos farmacéuticos. Hemos visto un aumento de genéricos, un aumento de la calidad en la prescripción, hemos visto mejor debate entre los gobiernos y las compañías farmacéuticas, lo que se llama el clawback, es decir, si ustedes han ganado este año 20% de su turnover, denos a nosotros 10% de vuelta, mejor negociación en precios, etc. Y hemos visto una mejor utilización de las listas negativas. Yo era médico hace muchos años, antes de ir a salud pública, a la economía y política sanitaria, y me acuerdo que ya en aquella época veía que podíamos prescribir medicamentos que no eran efectivos. España ha tardado 20 años, quizá menos, no sea tan viejo como tal, en sacar a estos medicamentos que yo ya sabía como médico de a pie que no eran efectivos, sacarlos de la lista positiva. Es decir, no todo es malo en la crisis financiera. Quizás sea malo, sin embargo, que hemos recortado el salario en muchos países a los profesionales sanitarios. Claro, si esperamos que los profesionales sanitarios continúen trabajando al mismo ritmo, pues fíjense ustedes, mejor que mejor, más eficientes somos. Claro, hemos visto baja de moral, hemos visto emigración, sobre todo de países del este, de Rumanía, Hungría, de vuelta al oeste de Europa. Hemos visto problemas enormes. Yo veo a los médicos de familia en áreas rurales de Rumanía trabajando en Francia con mejores salarios y respondiendo al problema de distribución de médicos en Francia, pero creando un problema enorme en Rumanía, etcétera, etcétera. Pero Rumanía hizo un recorte de 10% del salario de estos profesionales. Irlanda, España, etcétera, Grecia, etcétera, etcétera. Hemos visto trabajo a la hora de integrar servicios, aunque esto va a tardar muchos años antes no veamos mejoras a la hora de ver ahorros. Y fíjense ustedes, señores y señoras, ahora podemos cerrar hospitales. Algo que era políticamente imposible, ahora es posible cerrar un hospital. Son buenas noticias. Había hospitales que había que cerrar, no todos los países lo están logrando, pero gracias a la crisis podemos demostrar que 2 hospitales de obstetricia en una ciudad con 10.000 habitantes y con un descenso de la natalidad bárbaro como estamos sufriendo en Europa no son necesarios. Es decir, no todo es malo, ahora incluso podemos cerrar hospitales, incluso podemos hablar de centros de referencia, incluso podemos hablar de volume outcome y podemos decir que los cánceres quizá deban ser tratados en centros de alto volumen y que no es necesario tener un departamento de oncología en cada hospitalito, en cada pueblecito. Esto lo estoy exagerando porque presento demasiadas cosas y discúlpenme que sea tan simplista, pero son temas muy complejos que ustedes conocen bien y que gracias a la crisis podemos poner en la mesa y tenemos algunos resultados. Estamos hablando de Skill Mix Optimization, es decir, estamos hablando con los médicos que es hora que utilicen otros profesionales. No lo estamos haciendo muy bien. El lobby de médicos es muy fuerte en todos los países y no aceptan a otros profesionales, pero estamos haciendo algunos cambios. Refuerza la atención primaria, la Cinderella, la Cenicienta parece que se está beneficiando de la crisis con más recursos. Estamos, por ejemplo, trabajando en Austria, un país de seguro social, un país de medicina privada, un país de médico trabajando en atención primaria en consulta propia, como Francia. Están en estos momentos mirando cómo montar centros de salud, cómo trabajar en conjunto, cómo introducir salud pública. No necesariamente por la crisis, tenemos que ser cautelosos. Austria está haciendo esto por otras razones, Austria no está sufriendo ninguna crisis. Sin embargo, hay un efecto de epidemia, es decir, es interesante que, aunque algunos países como Austria y Noruega no están sufriendo una crisis, es de aquello que dicen, no sé si tienen este refrán ustedes en Argentina, cuando veas el vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Y lo que es un refrán que ustedes habrán oído, es un refrán que está aplicando en Europa. Algunos países que no tienen crisis económica están viendo cómo los vecinos la tienen y están aplicando ya medidas para empezar a ahorrar recursos. Como les decía, países como Noruega o Austria, países que son
relativamente ricos y que han logrado de alguna manera absorber esta crisis económica. Salud pública también. Este es un mapa que pueden ver en más detalle. He enviado mi PowerPoint a los organizadores por si quieren distribuirlo, que habla de distintos países y la fortaleza de la atención primaria. Ahí ven en rojo, por ejemplo, países como Austria, países como Irlanda, países como Grecia, donde una mejor atención primaria podría ser costo efectiva. Vemos países como Finlandia o España o el Reino Unido, Holanda, que están en verde, donde vemos un buen funcionamiento de la atención primaria. Y ahora incluso estamos hablando de salud pública. Ahí simplemente es una serie de dibujitos en los cuales sobre todo quería concentrarme en el trabajo que el observatorio está haciendo, salud en todas las políticas sanitarias. Este es un trabajo que hicimos en el 2006 con la presidencia finlandesa y que hemos renovado ahora también con los finlandeses, en el que intenta hablar de qué mecanismos tenemos para hablar de salud en otros sectores, donde podemos ver ahorros, donde podemos ver que trabajar en determinantes sea quizá mucho más costo efectivo. Europa tiene lo que llamamos Health for Health 2020. La OMS está poniendo en marcha esta nueva salud para todos, donde estamos trabajando más, no solamente predicando que la salud es buena y que hay que tener salud para todos, sino hablando del nitty-gritty, de cómo operacionalizarla, qué intervenciones son coste efectivas, qué mecanismos de gobernanza, cómo utilizamos Health Impact Assessment, cómo demostramos a otros sectores que debieran de invertir en salud y viceversa. Y este libro, si tienen el tiempo y el interés, es un libro que acabamos de publicar, que estará en la web muy pronto, que lanzamos en el Comité Regional de la OMS dentro de 2 semanas, que el libro se llama Promoting Health, Preventing Disease, The Economic Case. Es decir, mis colegas David McDade y colegas de la OCDE se han dedicado a resumir, sintetizar la economía de la prevención, sintetizando distintas intervenciones y ver cuál es la evidencia sobre su costo-efectividad, intentando, por tanto, ir a otros sectores y demostrarles que es costo-efectivo invertir en estos sectores. De hecho, cuando me preguntan si habría que recortar el presupuesto sanitario en épocas de crisis, a veces, cuando estoy sincero, debo decir que sí, y que habría que redistribuir estos recursos en otras áreas como empleo, como beneficios sociales, como pobreza, como otros que quizá el retorno sea más costo efectivo que las intervenciones sanitarias. Esto no me hace muy popular, por supuesto, con los ministros de salud. Finalmente, les he hablado del Titanic. Les ha hablado nuestros ministros, los tenemos de todos tipos, pero tenemos algunos de muy buenos, gracias a Dios, que realmente están mostrando liderazgo en momentos de crisis. Y todo lo que les he dicho hasta ahora, concéntrense por favor, si todavía tienen energía, pues estarán cansados de tanto rollo, en estas últimas diapositivas. En estos momentos, las diferencias han sido en aquellos países donde hay visión, donde hay liderazgo, donde hay capacidad política. En países donde tenían en el cajón de sus despachos un plan de trabajo de reforma a punto y que han utilizado la crisis para implementarlo. Países donde tenían esta visión ya puesta en marcha. Países donde han sido capaces de utilizar transparencia y demostrar que el desempeño, han sido capaces de reformar, han sido capaces de mejorar la costo-efectividad, han sido capaces de mejorar el sistema sanitario. Aquellos países que han sido capaces de comunicarlo, de lograr participación de los profesionales, han logrado utilizar la crisis como un elemento de mejorar la eficiencia. Sin embargo, sueno aquí estoy en plan muy, como lo diríamos, muy de dar soporte a la crisis, y no es el caso, por supuesto. Cuando uno le pide al ministro de Finanzas un recorte de 10, incluso 5% anual, por más comunicación y transparencia que tenga, es tremendamente difícil. Y hay que cortar lo que hay que cortar para, sea lo que sea, para ajustarse a estos recortes bárbaros de su presupuesto.
pero si uno puede convencer de que los recortes sean progresivos, es posible encontrar mecanismos para compensar estos recortes con aumentos de eficiencia. Y ahí les enseño un árbol del cual estoy muy orgulloso. Este árbol fue desarrollado primero por Repullo, luego por Bengoa y luego por mí mismo. Este es el árbol con el que se enfrentan los ministros sanitarios. Abajo tienen ustedes una serie de medidas, el low hanging fruit, las manzanas de abajo, y arriba las más complejas. ¿Qué pasa si a usted se le presenta un recorte de un 10%? Pues está claro, usted va a concentrarse en las manzanas de abajo. Va a establecer controles de precio, va a estar racionalizando los beneficios, los costo efectivos, y los menos costo efectivos dejará de invertir en sus hospitales, introducirá copagos, cortará áreas de investigación, pagará menos a sus profesionales, etcétera, etcétera. No tendrá usted el tiempo de invertir en salud pública, en innovación, en evaluación de intervenciones sanitarias, integración, skill mix, etcétera. Este ha sido el gran debate que tenemos en estos momentos. Las presiones para los cortes inmediatos, para los ahorros inmediatos, hace que tengamos que concentrarnos en el low hanging fruit, en las manzanas de abajo. A veces, por suerte, logramos eficiencias. Por ejemplo, en el área de productos farmacéuticos, si acabamos recortando aquellos medicamentos que no eran efectivos, por default, rather than design, lograremos eficiencias. Pero las reformas estructurales requeridas necesitan más tiempo, necesitan visión, necesitan planes, necesitan evaluación de desempeño, necesitan transparencia, que no todos nuestros ministros pueden poner en marcha. Por tanto, les dejo con un mensaje fundamental: la capacidad política para poder realizar estas reformas complejas, estructurales, que debemos poner en marcha. Aquí se las pongo listadas, ya he hablado de ellas. Este es realmente la llave de todo este debate. Y por supuesto, para hacer ellas, repito de nuevo, necesitamos una capacidad técnica y política que realmente empeora cuando debemos de continuar haciendo recortes. ¿Cómo vamos nuestros profesionales sanitarios? Y después de 4 años de recortes de sus salarios les decimos: y ahora, por favor, ¿pueden ustedes mirar a la evaluación de tecnología y utilizar mejor sus protocolos? Es difícil convencerlos cuando les hemos recortado su salario de forma sistemática. Concluyo, me disculpo de hablar tan rápido, espero que haya sido de alguna utilidad. Les dejo con algunas conclusiones finales. Les dejo con conceptos que a mí me han sido útiles hablando con los políticos sanitarios, no con los técnicos como ustedes, que se lo saben de memoria. Primero, la sostenibilidad financiera es importante, la debemos tener en cuenta, pero no es el objetivo político. Uno puede ser fiscalmente sostenible y destruir su sistema sanitario. Simplemente recorta el presupuesto, venga de donde venga. Les repito, la contención de costes no es igual a la eficiencia. Muchos ahorros no serán inmediatos. Por ejemplo, cerrar hospitales es siempre caro, es siempre más costoso y tardamos de 3 a 4 años, antes no vemos las eficiencias. La crisis es una oportunidad para el cambio. Si somos capaces de que el staff, que nuestros recursos humanos sean parte del proceso, si somos transparentes, si explicamos los trade-offs, y debemos de convencerles a nuestros políticos sanitarios que en momentos de crisis es cuando debemos de utilizar los recursos y proteger el sistema sanitario. En momentos de crecimiento les decimos que hay que crecer para ser más fuertes y no más gordos. Es decir, si usted cuando tiene dinero se dedica a engordar, si usted se dedica a poner más grasa, cuando al momento de la crisis le van a cortar la grasa y el músculo de los huesos. Si usted en momentos de crecimiento aumenta la eficiencia del sistema, cuando venga la crisis podrá tener músculo y podrá tener esta resiliencia, esta resistencia de la que estoy hablando. Acuérdense ustedes que las soluciones a corto plazo van a lograr que este tractor continúe funcionando, aunque sea sin una rueda,
pero este señor no llegará muy lejos y simplemente no podrá arar su campo o no llegará muy lejos, aunque logre funcionar unos cuantos kilómetros más. Finalmente, esta es mi receta que, como me han dicho más de una vez, de un país de cuyo nombre no me acordaré. Hablaba con el ministro y sus colegas, sus advisors, y les decía que esta era algunas de las áreas donde podía él actuar. Podría hablar de salud y riqueza, podía buscar impuestos al pecado, impuestos sanitarios al alcohol, al tabaco, al azúcar. Le hablaba de recortar aquellas áreas que no sean efectivas, le hablaba de racionalizar sus hospitales, del skill mix, de aumentar la prevención, y le decía que tenía que aumentar su gobernanza. Y él me decía que sí, que muchas gracias, que tenía 3 meses para recortar su presupuesto sanitario en 10% y que le recomendaba. Y yo le decía que simplemente hago lo que puedo y comparto lo que tengo y que tenía que recortar lo que podía recortar. Es decir, esto creo que es una lección de humildad para mí, para todos los que predicamos y explicamos. Espero que esto les haya servido para algo, les haya incitado un poquito a pensar un poquito más en el tema. Seguro que ustedes con su crisis anterior sabrán mucho más que yo, pero yo les comparto lo que tenemos desde esta parte del mundo. Y muchísimas gracias de nuevo. Disculpen mi destrozo de castellano, disculpen que hable tan rápido, disculpen que ponga tantos temas y espero que haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias de nuevo. ¿Me escuchas, Joseph? ¿Escuchas? Sí, te escucho, sí. Bueno, muchísimas gracias. Dime. Ha sido brillante tu exposición, muy agradecidos por esto que tú llamas con mucha humildad el menú general, que realmente ha sido muy claro. Valoramos muchísimo la transmisión de esta experiencia, a la cual no siempre tenemos acceso. Y quiero preguntarte ante todo si tienes algunos minutos, sé que estás por viajar, pero si tienes algunos minutos para algunas preguntas. Sí, claro, por supuesto, es un placer. Bueno, entonces les pido al auditorio, si quieren hacer alguna pregunta, que por favor levanten la mano, se les acerca el micrófono y que sean por favor breves, que no sean comentarios en lo posible, sino preguntas y sintéticas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenos días. Una consulta. Yo no tengo experiencia en gestión en salud, pero mi pregunta es la siguiente. Recortar en recursos humanos y en investigación, desde mi ignorancia, impacta en forma negativa en cuanto tenemos profesionales que son disconformes, que probablemente después no ejerzan de la manera que conviene. En investigación, al limitar la investigación, se disminuyen probablemente las recomendaciones, etcétera. La pregunta es la siguiente. No es más, no sé si sencillo, pero el análisis de los procesos tanto en hospitales, en todo lo que es el sistema público, poder analizar eso y ver dónde están las fallas y reducir ahí los costos que en campos tan grandes como la investigación o en recursos humanos. ¿Me entiende? Hay experiencias en Estados Unidos, en Intermountain, que haciendo el análisis de procesos pudieron identificar dónde estaban las fallas y pudieron ahorrar cualquier cantidad de millones. No sé si soy clara con la pregunta. ¿Has escuchado, Joseph, la pregunta? No, lo siento mucho. Bueno, te oigo bien a ti, pero las preguntas desde los participantes resuenan mucho. Bueno. Yo oigo solamente una parte. Si tú pudieras repetirla, por favor, porque sí. te oigo bien. A usted lo oigo bien. Sí, perfecto. La pregunta es, la persona que pregunta ve como desacertada la opción de hacer recortes salariales, teniendo en cuenta que esto podría influir negativamente en todo el personal, no solo salariales, sino en investigación también. Entonces la pregunta es si no es conveniente orientar los recortes hacia el análisis de otros procesos que puedan ser ineficientes y trasladar el riesgo, digamos, a ese lugar. No, sin duda alguna, no, pues, estoy totalmente de acuerdo. Quizá he hablado tan deprisa que haya sonado como que recomiendo esta parte de las reformas. Tengo que ser muy cauteloso con lo que es mi trabajo más descriptivo, el positivo y el normativo, si quieren ustedes, para utilizar términos económicos. Es decir,
les estoy diciendo que debido a la presión enorme para recortar el presupuesto sanitario, como les decía, no el chiste que es real del ladrón de bancos, los decisores van a donde está el dinero. Lo más fácil es reducir plantillas y reducir salarios, porque las eficiencias en otros procesos tardan mucho más en resultar en ahorros para compensar los recortes. Si uno tiene 3 meses, como les he dicho, de un caso real de un ministro con el que hablaba hace poco, para hacer un recorte, y aunque tenga usted un año, es muy difícil encontrar otras áreas. Por tanto, hemos visto que lo que han hecho ellos mismos es simplemente reducir el salario. Esto ha llevado, en un primer momento, se ha entendido bien. Curiosamente, los recursos humanos han entendido que había que ajustarse el cinturón. Al tercer recorte dejan de entenderlo y lleva a un cierto elemento de depresión, de desgana y a una disminución de la eficiencia. Nuestra recomendación son varias. En el área de servicios sanitarios sería un buen momento para mirar el skill mix, sería un momento para, por ejemplo, la atención primaria, ver el papel importantísimo no solamente de la enfermería, sino aquellas profesiones aliadas a la salud, donde seguir los crónicos o la prevención de la salud es mucho más coste efectivo que tener médicos haciéndolo. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es un error, hay muchas otras soluciones, pero la realidad es que esas soluciones deben de implementarse muy rápidamente. Y como les decía antes, aquellos países, aquellos decisores que tenían ya reformas diseñadas, pensadas, han logrado hacer ahorros más rápidamente que aquellos que tienen que poner en marcha reformas muy rápidamente para poder conseguir estos ahorros. No sé si lo ha entendido bien, discúlpeme si no lo he hecho. No, sí se ha entendido perfectamente, incluso se entendió también durante tu exposición, pero pienso que han querido resaltar este concepto en un tema que es bastante sensible, como es el tema del recurso humano. Acá tengo una pregunta. Sí, una pregunta. Buenos días y felicitaciones por la exposición. La pregunta tiene que ver con que una de las medidas para mejorar la eficiencia tenía que ver con el pago por desempeño a hospitales. En ese sentido, me gustaría conocer un poquito cómo fue ese proceso, en términos de si los incentivos son solo positivos o también existen incentivos negativos, y por otro lado, qué composición tiene el gasto relacionado a incentivos. Esta es una gran y muy buena pregunta. He dedicado 30 segundos a hablar de un tema de una complejidad enorme que ustedes conocen muy bien. Y hay que ser muy cauteloso, y las preguntas que me están haciendo son muy importantes para que pueda matizar más lo que he dicho. Vamos a ver, uno de los estudios que hemos finalizado hace poco también con la OCDE habla de hacer una revisión del pago por desempeño, y ustedes conocen la literatura también como yo. Está claro que el pago por desempeño no resuelve el problema. El pago por desempeño, lo que nosotros hemos aprendido, juega un papel sobre todo a la hora de demostrar al proveedor de que hay que relacionar el pago con el desempeño, pero no necesariamente porque el incentivo que pueda suponer el incentivo económico. Es decir, entendemos que más de un 5 o 10% que esté ligado al desempeño, empezamos a entrar con lo que ustedes conocen bien como economistas, con los incentivos perversos, empezamos a entrar con la manipulación de la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me llama la atención que el debate en Europa, y ahora soy crítico con lo que yo he dicho yo mismo, sea ahora de moda pagar por desempeño. Y antes, ¿por qué pagábamos? ¿Por no desempeñar? ¿Pagábamos por ir de paseo? El pago siempre ha sido por desempeño. Es decir, yo supongo lo que quería decir con esta sentencia, es decir, hablaba más no de los incentivos ligados directamente a la actividad, sino cambiar progresivamente hacia sistemas prospectivos más que ligados a ciertos mecanismos de desempeño, pero globales. Es decir, tenemos un porcentaje de un 80% ligado a la actividad, con un 20% que puede ser ligado
a objetivos concretos, a actividad adicional, a indicadores de calidad, etcétera, etcétera. Y no creo en un pago que sea totalmente ligado al desempeño, totalmente ligado a los indicadores. Ustedes saben bien, si tienen el tiempo y si no lo conocen, miren la experiencia del pago por desempeño de atención primaria en el Reino Unido. Ha sido lo mejor para los médicos de familia, los general practitioners del Reino Unido, que en estos momentos tienen los salarios más altos de Europa, sino del mundo de la atención primaria. Porque lograron utilizar el pago por desempeño para serie de indicadores para duplicar sus ingresos. Es decir, esta es una buena lección para la cual hemos de ser muy cautelosos a la hora de utilizar estos mecanismos. Por tanto, en resumen, estoy diciendo que hay que pasar de sistemas históricos basados simplemente en gasto histórico a sistemas que estén más ajustados, todavía prospectivos, con un elemento retrospectivo de actividad, prospectivos a la hora de utilizar actividad prospectiva, a la hora de utilizar algunos objetivos, etcétera, etcétera. Pero no creo en el sistema de pago por actividad exclusivo, retrospectivo, que algunos países algunos economistas están anunciando. Ese es un tema mucho más complejo que estoy resumiendo, pero al menos quizá les sirva para tener una idea de por dónde van los tiros, por dónde vemos este tema dentro del observatorio de una forma muy simplista. ¿Podemos 2 preguntas más, Joseph? Por supuesto. Bueno, adelante. Sí, muchas gracias, profesor, y realmente también agradecemos, por lo menos de las AES latinoamericanas, la posibilidad de acceder a información tan valiosa a través de la web del observatorio. Mi pregunta se va a concentrar en un aspecto, porque es imposible, ¿no? Fue tan vasta y rica la conferencia. Un aspecto en particular que me preocupa es sobre el punto concreto de las cargas de bolsillo, ¿sí? Los copagos. Usted se refirió a que, bueno, de alguna forma hay que preocuparse por los beneficios con financiación pública de aquellos que tienen una demostración de eficacia y, bueno, de costo-efectividad, ¿no? Y que se podría, o de alguna manera, puede generarse, digamos, una política específica sobre lo que es el copago en aquellas prestaciones menos costo efectivas o no costo efectivas. La pregunta es la siguiente y se vincula con algo que leí también en el libro de revisión de este tema del profesor Jaume Puig. ¿No se puede convertir de alguna manera en una especie de boomerang? Porque aquello que se permite a nivel de un sistema, aunque no sea con financiación pública, ¿no? Prestaciones que se habilitan y bueno, que de alguna manera siguen ahí las leyes de mercado, ¿no? Porque aquel que está dispuesto a pagar la va a obtener sabiendo que la misma no es costo efectiva. No genera después de alguna forma también una demanda social, no sé si me explico. O sea, la relación entre esa política no puede ser peligrosa e ir en contra de lo que son las 2 primeras, de mayor cobertura con beneficios efectivamente financiados con fondos públicos en aquellas prestaciones que hay evidencia suficiente. ¿Me entendió la pregunta? Sin duda. Estoy totalmente de acuerdo con usted, De nuevo, me encantan vuestras preguntas porque realmente están poniendo el dedo en los temas quizá más controvertidos y los riesgos de hacer estas presentaciones tan generalizadas. Primero, nosotros no estamos defendiendo el copago como la solución. De nuevo, si tiene usted el tiempo de mirar los trabajos que hemos hecho en esta área, se dará cuenta que es así. Y discúlpeme si les he confundido. Es decir, yo pienso que a partir de un porcentaje determinado el copago en todos los casos va a disminuir el acceso y va a disminuir el acceso en áreas costo efectivas y va a tener un impacto negativo en la eficiencia. Es decir, no solamente es un tema de solidaridad y equidad, sino va a tener un efecto negativo porque estos... perdón un segundo.
Susie, I'm on the telephone conference. I'll call you again, yeah? Perdonen, es que había otra conferencia ahora. Como les decía, hay un límite a partir del cual no podemos atravesar si no nos encontraremos con temas con impacto negativo en equidad, pero también en costo-efectividad, porque estos pacientes volverán a nuestros sistemas sanitarios, como ustedes saben mejor que yo, tienen la investigación en la mano, con problemas mucho más graves. Y esto lo hemos visto tropecientas veces con las investigaciones que tenemos en Estados Unidos. Es decir, número uno, aumentos bajos, aumentos relativamente bajos en áreas marginales, con lo que diríamos ceilings, es decir, el aumento de copago en Europa, incluso después de la crisis, se han hecho muy dirigido a grupos sociales que son capaces de pagar el copago con unos ceilings claros, es decir, con un máximo anual, sea por utilización de especialidades, sea por utilización de productos farmacéuticos, que puede ser, pues, a ver si recuerdo, sería unas 300 coronas 600 coronas en Suecia, por ejemplo, unos $100 anuales, siempre con unos ceilings, siempre con unas exenciones a los crónicos, a los abuelos. Yo creo que estos copagos no van a tener un impacto en la equidad, en la eficiencia, pero al mismo tiempo no van a tener un impacto en el presupuesto sanitario, porque sabemos perfectamente que los que están utilizando los recursos sanitarios, saben perfectamente la pirámide invertida, el 10% está utilizando el 80% de los recursos, y es precisamente el 10% que no debe estar sometido al copago, que no debe estar en seguro privado. Sin embargo, siendo posibilistas, siendo pragmáticos, esto es lo que uno lo lleva trabajando con los políticos sanitarios, les decimos, si usted va a introducir copago, por favor, intente dirigirse a aquellas áreas donde la coste-efectividad esté menos clara. Si usted decide que tiene, spa sanitario, si usted tiene, algunos países en Europa todavía cubren para que usted se vaya a tomar las aguas, pues hágame usted el favor de poner el copago en esta área. Si usted pone el copago, mire, haga un análisis de la costo-efectividad, de la evaluación de tecnología de sus productos farmacéuticos y lo incluya en estos productos farmacéuticos. Es decir, si va a aumentar el porcentaje de copago, hágalo usted en aquellas áreas donde sabemos que las intervenciones son menos costo efectivas. Esto es ser posibilista, pero esto no es recomendar la vía hacia adelante. Y es obvio, como usted apunta, y me gusta mucho lo que ha dicho, es que lo del value-based user charges es tremendamente difícil hacerlo, es difícil medirlo, es difícil, es una herramienta en inglés muy blunt, es como una pisonadora para clavar un clavo, no es un martillo, es una pisonadora, por lo cual es muy difícil dirigirlo a las intervenciones que no son costo efectivas y a aquellos grupos que pueden permitirse pagarlo. Pero si uno va a aumentar el copago, pues vale la pena dirigirlo lo más posible, utilizando la pisonadora, si no tiene un martillo, a aquellas intervenciones sean menos costo efectivas. No sé si le he aclarado un poquito lo que me preguntaba. Sí, muchísimas gracias. Ha llegado el momento de terminar la conferencia, desgraciadamente. Quisiéramos quedarnos contigo toda la mañana. Nos comprometemos como Asociación de Economía de la Salud a volver a contactarnos contigo para una próxima videoconferencia o, si es posible, para tu presencia física en nuestras próximas jornadas. Y nuevamente te agradecemos muchísimo tu tiempo, que es muy acotado y muy valioso. Ha sido brillante tu conferencia, sé que te ha preocupado ir tan rápido, pero ha sido clarísima y las preguntas han dado la oportunidad de que puedas ampliar algunos temas que, por supuesto, por la rapidez que tuviste que enfocar la charla, no pudiste ahondar. Así que todo nuestro agradecimiento y esperamos volver a contar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir este tiempo tan importante de esta conferencia conmigo y hasta la próxima oportunidad de comunicarnos. Muchas gracias.